Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Y a mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. A veces imagino que cuando comienzo hago este cántico, en los cielos empiezan a anunciarse los ángeles, el Señor, mira, mira a Eric que está comenzando su programa. Ese es él, ese es su cántico. No hay otro como él que pueda cantar eso. Es su canción dedicada a mí. Escucha, Jesús, como dice, quiere parecerse a ti y quiere caminar en mis caminos, dice el Padre. Al igual que esto pudiera estar ocurriendo en los cielos, en el trono de la gracia, tú también necesitas mostrar tu propia identidad celestial, llamando la atención en los cielos cuando haces obras de amor en donde exaltas el nombre del Señor, de muchas maneras, con cánticos, con tus dones, con tus talentos, con un tiempo especial, qué sé yo. Estoy seguro que el Espíritu Santo pondrá en ti la iniciativa, el sentir, para que cada vez que tú necesites conectarte con el cielo, hay un vínculo estrecho, muy particular entre el Padre y tú, que te permitirá esa conexión y ese reconocimiento celestial para que la cobertura necesaria, sobre todo en esta área de tanta responsabilidad como es la enseñanza de las Escrituras, esté presente el que enseña todas las cosas, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Soy su servidor Eric Martínez, así saben que siempre comienzo. Estoy aquí dispuesto para servirle en Cristo Jesús. Antes de comenzar el tema de hoy, que va a hablar acerca de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, es necesario entender esto muy claramente para aterrizar. Porque a veces nosotros podemos estar navegando en alturas en las que realmente no estamos posicionados. Y Dios nos debe recordar quién es Él y quiénes somos nosotros, nuestra relación con Él y nuestra visión tan distinta a la que Él tiene, a su eternidad y a la transitoriedad, esta temporalidad tan corta, tan pasajera en esta tierra, en este cuerpo carnal y en la misión que hemos venido. Pero antes de hablar de este tema, vamos a alabar al Señor. ¿Y qué le parece si recordamos el cántico? Por cierto, ya se anuncia cánticos nuevos. Ya el Señor me entregó la música del próximo canto. Creo que para la próxima emisión ya este cántico listo. Me dio ideas acerca de la letra. Falta que nos sentemos. La verdad, he quedado mal delante de Él porque no le he dedicado el tiempo. Pero menos mal que cuando me dio la música, guardé algo en el teléfono para no romper con la hilaridad de lo que Él me ha dado. Bueno, recordando entonces el huerto de Getsemaní es la alabanza. Y saben, para que entiendan esta alabanza que Él me regaló, imagínense que este cántico lo hace o lo canta Pedro. Pedro es el autor de esta alabanza, ¿sí? En donde Jesús le pide a él y a Juan y Jacobo, recuerdo, creo, velen y oren mientras yo oro en el huerto. Y ellos se durmieron. Jesús volvió a venir y se volvieron a dormir. No cumplieron. Y entonces Pedro cantaría esto. Perdóname, sé que dormí, mi Señor. Me alejé por la tristeza. No velé, no me guardé estando tan cerca de ti. No imaginé aquel horror en la cruz. Ya lo veías venir a ti, mi Jesús, mi culpa en ti.
no lo entendí, hoy me quebranto ante ti. Doblando tus rodillas nos enseñaste cómo vencer esta débil humanidad. Tu voluntad se haga aquí en mi carne, aunque vea gotas de sangre, ayúdame a no desmayar. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Perdóname, sé que dormí, mi Señor. Me alejé por la tristeza, no velé, no me guardé estando tan cerca de ti. No imaginé aquel horror en la cruz. Ya lo veías venir a ti, mi Jesús, mi culpa en ti. No lo entendí, hoy me quebranto ante ti. Doblando tus rodillas nos enseñaste cómo vencer esta débil humanidad. Tu voluntad se haga aquí en mi carne, aunque vea gotas de sangre, ayúdame a no desmayar. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Oh, 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 venciste en el Getsemaní. Esa es una de las batallas que Jesucristo libró por nosotros en el huerto de Getsemaní. Varón experimentado en quebranto, pasado por el dolor. Este es uno de los dolores y una de las guerras espirituales que previo a la cruz debió dar. Este es un vencimiento porque en ese momento él pudo haber quebrado y dicho, Padre, no, no lo voy a hacer. Pero no, dijo todo lo contrario. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre, hágase tu voluntad. No es fácil decir eso. Bien, vamos a la palabra y me he ubicado como fundamento escritural Salmo 90. Y sé que no me va a dar tiempo de leer los 17 versos de este salmo. Y creo que nos vamos a detener un rato en los versos 1 y 2. Pero les dije que esto es un conversatorio, un tiempito. ¿Se pueden dar un tiempito para hablar acerca de Dios? ¿O les gusta solamente las cosas impactantes? A mí, por ejemplo, me encanta cuando me reúno con los hermanos a hablar de la palabra y pueden pasar horas disertando y hablando de la palabra, no compitiendo, no nada de eso, sino es que, es que allí está la vida, cuando comprendemos y discernimos las escrituras. Leemos así, verso 1 del Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando yo leí este salmo, me hizo recordar algunas oraciones que nosotros hacemos no en lo individual, sino como que si fuésemos cada uno de nosotros, en mi caso, representante de toda la humanidad que habla por todos ellos, por supuesto. Y miren cómo al unísono dicen, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
Este salmista no solamente está hablando en nombre propio, entonces, está hablando en nombre de toda la humanidad. Y no solo de la humanidad de su generación, sino que reconoce el actuar de Dios en todas las generaciones que han existido, y les digo más, en todas las generaciones que existirán en el futuro, interminables. Porque saben que algunos piensan, desde un espíritu de destrucción o de muerte, que un día la humanidad se va a acabar, que todo va a ser destruido, toda la creación y con ella, por supuesto, la humanidad también, los seres humanos. Y esto no es cierto a la luz de la palabra. Este salmista dice, Señor, tú has sido nuestro refugio desde la primera generación, todas las que han pasado esta generación eres nuestro refugio, pero también serás el refugio de las generaciones que vienen. A ver, vamos a entender esto porque esto nos va a dar paz. Porque si usted en su corazón alberga el entendimiento o la duda de si vamos a perecer o no producto de la destrucción de la creación, pues hoy Dios a través de este servidor va a traer paz a tu vida. En el Salmo 104 vamos a hablar acerca de si la tierra algún día va a desaparecer o no. ¿Qué dice Dios sobre este particular? Salmo 104, verso 5. Él, hablando de Dios, creador de los cielos y de la tierra, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Los cimientos sobre los cuales Dios fundó la tierra son eternos, indestructibles. Por lo tanto, bajo este fundamento eterno e indestructible, como es eterno e indestructible nuestro Dios, la tierra nunca dejará de existir, nunca va a ser removida de su lugar, siempre va a existir. En este momento, estoy seguro que algunos leguleyos espirituales, sí, la tierra no va a dejar de existir, pero los seres humanos van a dejar de existir. Mentira, tampoco es cierto. Continuamos en las escrituras. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 1. Verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Así que si, repito, alguien te dice que la tierra un día va a desaparecer, y no, que una bomba atómica, que Dios va a mandar fuego y los cielos van a ser enrollados y el fuego va a destruir todos los elementos, pues es falso, no porque lo diga la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios que se refiere y que habla Pedro no significa eso. Es una expresión profética espiritual que también está contenida en Isaías, también está contenida en el libro del profeta Ezequiel, que se refiere a la destrucción de los malvados, que Dios siempre hace en ciertas generaciones cuando el mal ha alcanzado niveles preponderantes, tal como lo hizo en Sodoma y Gomorra, tal como lo hizo con Babilonia, tal como lo haría con Egipto, y ejecutó estos juicios destruyendo a esas potencias, a esas naciones. Sin embargo, la tierra permaneció, el resto de las naciones vivían. Es un juicio ejecutorio pero la tierra nunca va a desaparecer, siempre permanece. Ahora la pregunta, ¿para qué va a permanecer la tierra? La respuesta la podemos encontrar en Isaías capítulo 45. A ver qué dice el Señor en Isaías 45, capítulo 45, verso 18 del profeta Isaías. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Vamos a ver qué dijo Jehová. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano.
para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí tenemos una promesa indestructible del eterno Jehová, Dios nuestro Padre, nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué creó Dios la tierra? ¿Para qué la hizo? ¿Para qué la formó? ¿Para qué la acomodó? ¿Para qué la compuso? Para que fuese habitada. Ahora, si unimos estos elementos, fue fundada, creada, compuesta, para que fuese habitada. Y antes, como leímos, la tierra permanecerá para siempre. Y como leímos, que nunca será removida porque la fundó sobre cimientos indestructibles, que significa que si la tierra no va a desaparecer y la creó para ser habitada, significa que nunca, pero jamás la humanidad va a desaparecer. Porque no la creó en vano para tener una tierra ahí vacía, para que fuese habitada. ¿Y cómo sería habitada? Bajo los principios que están en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, para hacer toda una creación sobre la cual nos entregó a nosotros, especialmente los hijos en Cristo Jesús, el señorío sobre toda la creación en la tierra, sobre los animales, sobre las bestias, sobre las aves, sobre todo lo que habita en las aguas. El señorío nos entregó a nosotros. Entonces, tierra nunca desaparece, nunca desaparecen los seres humanos. Aquí están los fundamentos bíblicos. Si usted le enseñan otra cosa de muerte, de destrucción, son personas que no han discernido las escrituras y el miedo, la muerte, la destrucción gobiernan en su entendimiento. Pero seguimos en el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces les dije esto acerca de que la humanidad no sería destruida, porque Dios seguirá siendo refugio de las generaciones del pasado, de esta generación presente y de las generaciones interminables que vendrán en el futuro, por cuanto mientras exista la tierra eternamente seguirán existiendo generaciones. Y esto nos lleva a entender entonces de que no hay un fin de generaciones. ¿Cuántas generaciones? Dios muestra su amor para los que le aman y guardan sus estatutos. Creo que está en el capítulo 7, verso 9 o 10 de Deuteronomio, en lo que habla que Él está a los que aman y los que guardan sus pactos hasta por 1000 generaciones lo bendice. La expresión de 1000 generaciones no es un término matemático, no es un número que pone fin a algo. Es una forma de decir interminable. Eso no termina jamás. Y habla también, nos dice la Escritura, de alguna forma el Señor nos enseña que si Él es Dios de generación en generación, y ha estado presente siendo refugio de una, de otra, de esta, de las que vendrán, significa que aterriza, hijo, que esta generación no es más especial, ni más importante, ni menos importante que las generaciones que pasaron, ni tampoco de las generaciones futuras. Porque Dios ama a su creación, sobre todo cuando recuerdan que dijo, y creó estas cosas y le pareció que todo lo que hizo era bueno y bueno en gran manera. Nos aprecia con gran valor y nos ama. Sobre todo cuando toda esta creación la hizo para entregárnoslas a nosotros, para que la habitemos, la señoreemos, nos multipliquemos y nos fructifiquemos. Así que ten paz en tu corazón y entiende el valor que tú tienes. No eres mejor. Y esto es bueno entenderlo, porque hay gente que en generaciones se cree muy especial. Por ejemplo, hasta en errores. No, en esta generación, bajo esta fábula, esta mentira fuera de la palabra. No, esta generación, ahorita sí, en esta generación viene, ahí sí, Él viene, Él va a venir en esta generación. No sé cuándo se refiere a la mentira del arrebatamiento, no sé si se refiere a la mentira de la segunda venida de Cristo. Pero en esta generación va a ocurrir, todas las señales lo anuncian. Hasta sobre una mentira, esta generación se cree muy importante y resolutoria en algo que la escritura ni siquiera dice. No, no eres tan importante en esta generación.
No eres más importante que las generaciones que pasaron. No eres más importante tu generación actual que las generaciones que vendrán. Dios no es injusto. Así que bájate de esa nube pensando que eres especial y que lo que Dios ha de hacer, tiene que hacerlo en esta generación porque yo existo en esta generación. Yo soy importante más que todas las demás generaciones, la del pasado y las que pudieran venir en el futuro. No, no eres tan especial. Eres tan amado como las del pasado y las del futuro. Esto tienes que entenderlo. Porque la historia con Dios, conforme a la verdad que te he indicado de que la humanidad siempre existirá, es una historia que continuará. Pero seguimos. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú, Jehová, tú eres Dios. ¿Saben que esto pareciera una tontería? Hay gente que no sabe que Dios es eterno, ¿no? Hay gente que lo dice de boca porque se lo enseñaron, pero no lo ha meditado y no lo ha entendido en su corazón apropiadamente. Porque algunos piensan que Dios a veces ha actuado en la humanidad de un tiempo para acá. Y pensando en el verso anterior, y en esta generación es especial. O sea, la actuación que va a hacer Dios en esta generación es totalmente diferente a las anteriores. Pues no, Dios te está diciendo, hijo, yo soy Dios antes de haber creado todas las cosas que creé para ustedes. Ya yo existía y era Dios. No soy un ser humano que evoluciona como ustedes, que son engendrados, y luego que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo no paso por eso. Yo simplemente siempre he sido Dios, inclusive desde antes que crease los cielos y la tierra y por supuesto a ustedes los seres humanos. Y como Dios que existe desde antes de todas estas cosas, desde la eternidad, Dios nunca te va a explicar exactamente desde cuándo existe porque la eternidad no está sujeta a ningún tiempo humano como lo entendemos los hombres, numéricamente y por menos por ningún calendario de hombre. Él existe y es Dios. Y su visión de lo que Él ha querido hacer con su creación y dentro de ella, especialmente con la humanidad, es imposible descifrar los misterios de Dios y conocer todos sus asuntos. No es que Él conforme va creciendo y se va desarrollando, va creando nuevos planes, va inventando cosas, va tomando otras posiciones. No. Todo lo que ha vivido cada generación es el resultado de un plan único, uniforme, inalterable que Dios ha trazado para esta creación, lo entiendas o no lo entiendas. Él no va a cambiar por lo que tú piensas, ni por lo que yo pienso, ni porque se reúnan en las Naciones Unidas o en un conjunto de poderosos, públicos o secretos. Él no va a cambiar su parecer. De hecho, la Escritura dice que Él anula el consejo de los pueblos, él anula el consejo de las naciones, porque no va a ocurrir en su creación ni en la humanidad lo que digan los hombres. Es lo que digo yo, dice Jehová de los ejércitos. Por eso Él dice, yo soy antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Yo sé lo que estoy haciendo. El destino de vosotros en cada generación no depende de ustedes, es lo que yo quiera. Y cuando tú entiendes eso, dejas de pelear con Dios, dejas de estar inventando tu propio camino, tu propio destino, dejas de rebelarte a los planes de Dios, sino que te sujetas a sus planes, a su camino y te conviertes en un colaborador del Eterno, del Altísimo. Y entonces es cuando tú logras empezar a medio comprender, a conocerle y a trabajar de la mano con Él en un mismo espíritu junto con Cristo. Y esto es lo que a ti te conviene. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Será mejor que reconozcamos esto. No es un Dios de plastilina moldeable según nuestros caprichos
o para entenderlo según la ciencia o las filosofías imperantes en cada tiempo. No, nosotros nos parece, según me enseñaron mis padres, mis abuelos, mis pastores, según me enseñaron en el instituto bíblico, según tal filósofo, según tal sistema de pensamiento. Nada de eso, hijo. Todo está regido por Dios, todo tiene un origen en Él, todo lo sostiene Él y todo fue creado y diseñado para Él, para su gloria y para su honra. Será mejor que esto lo entendamos más temprano que tarde, porque más temprano que tarde empezaremos a disfrutar de las bendiciones que Él ha prometido para los que le aman y guardan su pacto, pero persigue personalmente a los que le odian. Y no habla de un sentimiento solamente, habla de los que se oponen o se niegan a seguir su camino por creerse que Dios no es nada, que es un invento, o que ya es un libro ahí viejo, que esto está pasado de moda, por favor. Las palabras son eternas. Pasarán el cielo y la tierra, mas las palabras de Dios, como dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Son eternas, como Dios es eterno, mientras que los planes del hombre son transitorios. Apenas podemos diseñar cosas para esta generación y durante cierto tiempo. A veces trazamos planes personales y al cabo de un rato se nos olvida que, ay, sí es verdad que yo tenía este plan, chico, y me distraje y me puse a hacer otra cosa. Así es la transitoriedad del hombre. Va de plan en plan. Bien sea que lo logre y cambia a otra cosa, bien sea que el plan se le olvide o fracase y Dios nos ve. Mira, la eternidad la vas a poder alcanzar solo cuando tú reconozcas que yo estoy por encima del tiempo. Mi tiempo no es tu tiempo, mis caminos no son tus caminos. Y cuando la gente comienza a entender esto, baja, como dice aquí en Venezuela, le bajamos 2 al aceleramiento y a la búsqueda de nuestras propias metas, o en algunos casos, que es peor, imitar las corrientes de este mundo, las ideas de otros. Es decir, tú sabes que es triste imitar a otro ser humano o los pensamientos de otro ser humano. Algo que es transitorio, finito, que a veces ni en sus propias vidas tienen éxito y nosotros andamos detrás de estas cosas. Y usted dice, no hagas eso, hijo. Sígueme a mí, porque yo soy el que soy. Tengo la eternidad y te ofrezco la eternidad, dándote vida eterna y moviéndote en mandatos, en preceptos, en consejos, en principios que han nacido de mi boca y son eternos. Revístete de esta eternidad y tu presencia delante de mí no pasará jamás en vano. Recibirás recompensa eterna tú y todas tus generaciones si tú las impactas conociéndome apropiadamente. Luego dice, vuelves al hombre en el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios ama tanto esta creación y quiere hacernos entender la necesidad de que lo temporal se convierta de esa temporalidad carnal a la eternidad que solamente Él puede ofrecernos cuando Él nos asió completamente en Cristo, tomándonos hacia Él, incrustándonos en la palma de su mano y en su corazón, y inmediatamente somos revestidos de eternidad. Porque dice, y entonces en esa búsqueda, saber dónde está la vida y no la muerte eterna, entonces Él quiere hacerlo, y si para hacerlo necesita venir a ti y quebrantarte mediante pruebas, lo va a hacer no por el deseo caprichoso de hacerte sufrir, sino para llamar tu atención. Como en el caso de el padre en la parábola o la enseñanza del hijo pródigo, donde el padre que representa a Dios o un hijo que quiere hacer su propio camino se va de casa y el padre, déjalo. Es necesario que él vaya
y él experimente el quebranto por sí mismo en su propio camino. Porque solo cuando se vea quebrantado es que se va a acordar de dónde está la estabilidad, la eternidad, la paz, eh, la protección, el socorro, la provisión, el amor en la casa del Eterno. Y él dice, no, regresaré a la casa de mi Padre. Convertíos. Por eso a veces tienes que experimentar eh, aflicción, quebrantamiento. Es Dios llamándote para volverte a Él, para que vuelvas a Él. Él vuelve a ti, dice la Escritura, para quebrantarte porque no estás con Él. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Necesito que te conviertas a esa manera de pensar. Renueva tus pensamientos para que transiciones de lo temporal, de lo carnal, de lo corrupto, de la muerte, a lo eterno, a la vida, a lo incorruptible, a lo espiritual. Dice en el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces esta escritura nos habla, Dios, de que el entendimiento del tiempo que tiene Dios no es el mismo entendimiento que tenemos nosotros los hombres acerca de lo que llamamos el tiempo. Dios camina en una dimensión, y lo voy a llamar así, del tiempo, pero que es la eternidad. La eternidad no es tiempo, se llama eternidad. Es algo que no es medible por el tiempo. Es una realidad celestial presente, continua. Es una vida que no deja de ser jamás. Siempre está allí, actuando. Allí no hay recuerdos del pasado, ahí no hay expectativas del futuro, ahí es un eterno presente que se vive las veces que sea necesaria según la percepción del hombre. Y esto hay que entenderlo. Por eso en una de las cartas de Pedro, cuando dice Pedro que se burlan la gente de él, mira, ¿cuándo es que viene tu Señor? Porque yo sé que Jesucristo te mandó a predicar, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene a Pedro, no a ti ni a mí, a esa generación que predicó desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta antes del año 70. Yo voy a realizar un juicio y voy a venir a cambiar las estructuras de la ley mosaica por la gracia. Voy a destruir el templo, voy a hacer un montón de obras aquí para que comience la gracia, para que la iglesia de Jesucristo se desarrolle plenamente, para que el evangelio salga masivamente por todas las naciones, para quitar el sacerdocio levítico y comience el sacerdocio eterno de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Había que cambiar estructuras que no podían caminar juntas, eran incompatibles. Algo tenía que morir para que lo de Dios, el reino de los cielos, se pudiera manifestar plenamente en la tierra. Y le mandaron fue a Pedro y a todos los discípulos de esa primera generación, vayan a predicar que yo voy a venir. ¿Ve? Entonces, como habían pasado desde el año en que murió Cristo, recuerden que él murió a los 33 años, en el año 33, no sé, según el calendario hebreo de la época, hasta el año 67, ¿ve? Hasta el año 70, pasaron varios años, 30 y pico de años, y ellos, imagínense usted, 30 y pico de años predicando lo mismo, ¿ve? Cristo viene, arrepiéntete, el Jesucristo es el Hijo de Dios, el que Él envió, lo que es el Evangelio propio, puro. Y como durante años estuvo Pedro y los discípulos predicando, entonces empezaron a burlar de Pedro. Pero bueno, el cuento es que viene, que viene. Entonces cuando Pedro dice, lo que pasa es que las cosas no van a ocurrir según el entendimiento del tiempo de nosotros los hombres, sino que Él va a venir y nos mandó esta generación porque viene en esta generación. Pero Él no actúa conforme a lo que yo deseo, a mi tiempo, que se está tardando mucho, que es muy rápido. No, no, no.
Porque para el Señor, dice, su manera de pensar, de medir el tiempo, de entender estas cosas, de la temporalidad, entonces cuando saca, porque para el Señor, él retarda, no es que retarda su promesa, sino que Él más bien te está dando la oportunidad, porque para Él 1000 años es como un día, y un día son como 1000 años. Es decir, Él nunca va a actuar según lo que el hombre piensa o espera según el tiempo. Dios no es así. Y aquí vuelve a repetir lo mismo. De hecho, Pedro toma esas palabras proféticas de este salmo, que dice, porque 1000 años delante de tus ojos, Jehová, son como el día de ayer. Para el hombre le parece que 1000 años, ahora 1000 años es mucho. Y lo que el hombre puede hacer durante 1000 años, ¿cuántas generaciones no pasan en 1000 años? Si una generación se estima entre 35 y 38 años aproximadamente, ¿cuántas generaciones pueden pasar? Y lo que esas generaciones pueden evolucionar en ciencia, en tecnología, en conocimiento, en construcción, en las artes, todo un cúmulo de cosas. Eso le parece sorprendente al hombre, y el hombre hace materias de estudio de todas estas cosas y se recrea en estas cosas. Sin embargo, Dios los ve y se ríe y dice, pero que a ustedes les parece eso sorprendente, pero eso para mí es como el día de ayer. Eso no es nada, eso es como una pelusa en el ombligo para que, si ustedes conocieran lo que yo conozco, si ustedes pudieran entender lo que yo entiendo, si ustedes vieran lo que yo he visto. Eso es lo que se refiere. Una, una diferencia entre lo que es la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Eso es lo que dice eso la Escritura. Lo que Dios sabe acerca de los hombres y que los hombres le parece que debe ocurrir pronto o tardío, Él dice, eso es como una vigilia de la noche. ¿Saben cuánto es una de las vigilias de la noche? 3 horas. Lo que al hombre le parece una cosa demasiado formidable, Dios, por favor, eso es como 3 horitas del día. Entonces jamás pretendas comparar tu entendimiento según el tiempo de los hombres, que es lo que ha hecho que el hombre empiece a navegar en el miedo, en las mentiras y a profetizar cosas que no entiende. No, esto va a ocurrir ahorita, sí, ahorita, todo anuncia que es ahorita. Cállate, que Dios no piensa como tú, ni ve las cosas como tú, ni se deja gobernar por tus emociones, por tu entendimiento, ni por tu doctrina, ni por tu teología, ni nada de eso. Cállese, hermano. Confíe, no necesite ver, porque nuestra vida es para ser vivida por fe y no por vista. Vista significa no solamente ver con los ojos, sino según nuestro entendimiento humano. No necesitas tú que ciertos elementos ocurran para decir, ya esto va a ocurrir. Cállese, no es por vista, es por fe. Y el que vive por fe no se desespera y deja que el Señor haga las cosas cuando Él quiera hacerlas y como Él quiera hacerlas, y usted ahí con fe en Él haciendo la porción que a ti te corresponde sin desesperarte ni contaminar a otros con mentiras. No, ahora sí creemos que es en este tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tuyo, cabezón. No es tu tiempo. No entiendes que lo que tú dices y te parece importante para Dios es menos que una vigilia de las vigilias, menos que 3 horas. No es lo que tú piensas. Así que deja de engañar a los demás pensando que Dios tiene que hacer lo que a ti se te ocurre o tú piensas que ya debería ocurrir. Porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, y los caminos de Dios son más altos que tus caminos. Así que deja de enseñar caminos de hombre y deja que los caminos de Dios se manifiesten en la eternidad, cuando a Él le parezca. Porque Él sí ama y Él sí sabe cuándo deben ocurrir las cosas. Luego dice en el verso 5, y con este verso terminamos. Les dije que no va a ser posible. Y si ustedes me dejan hablar en la libertad, no estar aquí enfocado en una cabra, sino en la libertad del recrearme en la palabra y en lo que el Espíritu vaya trayendo, créanme que el tiempo no alcanza, ni siquiera para haber salido del primer verso. En el 5, los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. El 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Dice, esta es la vida del hombre. ¿Qué es el hombre? Es como el polvo, no es nada. Un polvo que te pasó
estaba aquí el polvo y pasó y ya no sabes qué pasó con ese polvo y ni te acuerdas del polvo. Como una flor en la mañana, ay, nació, qué linda, tal, y al día siguiente vas a verla, y la flor que estaba aquí, ya ni la tierra donde estaba esa flor se acuerda de esa flor. Así es la vida del hombre. Y él dice que la vida del hombre, su existencia en la tierra depende es de él. Por eso dice, los arrebatas como un torrente de las aguas. Es decir, cuando Dios dice, si es un hijo de Dios, tráigame, por ejemplo, a Eric, mire hermano, no hay fuerza humana ni espiritual diferente a la de Dios que pueda evitar que cuando Él llamó, me arrebata, ¡pum!, me llevó y punto. Es decir, la vida de ustedes no depende de cuando ustedes cuánto quieran vivir ni cómo van a vivir. La vida de ustedes depende de mí. Y cuando yo diga hasta aquí llegó, tráiganmelo o llévenlo a otro lugar de dolor, de llanto, donde el gusano no muere. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, es una forma de enseñarnos, dejen la soberbia de trazarse planes propios, de crear hacer visiones futurísticas, porque ustedes no saben qué será el día de mañana. Mejor sujétense, déjense guiar y yo los sostengo. Y vivirán en la plenitud de que sea que vivan mucho o sea que vivan poco, estarán siempre a mi lado. Y esa es la mejor de las garantías y la mejor promesa. Los arrebatas como torrente. Y habla de el arrebato. Es decir, cuando Él decide que alguien termine su existencia física en este mundo, nadie va bien ante la presencia del Señor, ni nadie va hacia el Hades, el infierno o el Seol por su propia voluntad. Es decir, tú puedes ser un tipo súper santo y justo, pero al momento de partir, porque Dios lo decidió, tú no tienes ni idea de dónde tienes que agarrar tu alma, ¿no? Si Él te tiene que mandar a buscar, te arrebata, como le pasó a Jesús. A Jesús lo vinieron a buscar en una nube después que resucitó. Ni siquiera Él fue por su propia cuenta. Tuvieron que venirlo a buscar. Y el arrebatamiento es esto. No es esa mentira de que un día viene por la iglesia, no. Si creemos, como está en la primera carta de los Efesios capítulo 4. Estudiense y repito, este es el núcleo central del arrebatamiento que nos va a suceder a los que amamos a Dios. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, escuchen bien, Jesucristo primero murió para poder resucitar. Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él, a los que durmieron en él, o sea, los que murieron físicamente aquí en la tierra creyendo en Jesús. ¿Qué nos va a pasar a nosotros también? Lo mismo que Jesús. Tenemos que morir aquí en la tierra como Jesús murió en la tierra para poder ser llevados, arrebatados con Jesús. Usted nunca va a ser arrebatado así, vivo, como en esa fábula de que vinieron por la iglesia y se fue así vivo sin experimentar muerte. Semejante patraña infernal, mentirosa, que se opone a la palabra. Imposible. Entonces, es Dios cuando dice, terminó tu vida aquí, y ese fui yo que te mandé a arrebatar para venirte conmigo o mandarte a un lugar de tormento porque no estuviste con mi Hijo Jesucristo ni conmigo, pero soy yo. Y ustedes no lo pueden evitar de ninguna manera, hagan lo que hagan. Yo soy eterno y ustedes transitorios. Ustedes van a morir como los hombres en la tierra durante cierto tiempo. Bueno, sería bueno que lo dejáramos hasta aquí. Este entendimiento de la eternidad de Dios y de nuestra transitoriedad y dependencia de ese Dios eterno, formidable, excelso, justo y maravilloso, es para que nos aferremos a la humildad que debemos tener, aprender a humillarnos respecto a nuestra posición y dejemos de ser altivos y creernos que somos, bueno, más santos, más mejores que Jesucristo. Y creer que en esta generación o en esta vida nuestra deben ocurrir cosas sorprendentes porque Dios está obligado. No.
Tú te sujetas a Dios y Dios no se sujeta a ti, porque el eterno es Él y tú aquí en la tierra eres transitorio. Y la eternidad solamente la vas a conquistar en tu alma y en tu espíritu si vienes a Cristo y vives para Él guardando sus mandamientos, moviéndote en el espíritu de Jehová y temiéndole a Dios. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre, mis amados.